Porque estás conectado. ¿Qué? Sí. Esto que le des privacidad, que le aceptes la privacidad. Que aceptes la privacidad. También la privacidad. ¿Y cómo se hace? No sé, ahí supuestamente. Pantalla. Y luego aparece aquí, pero no me deja. Con eso, es que no sé por qué no se deja. Aquí en directo derecha, pero no sé. Haz clic en la pantalla. Listo, perdón, que estamos teniendo problemas técnicos. No, todo bien. Bueno, ¿me escuchan en Zoom? ¿Todo bien? Listo. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Vamos a hablar sobre afectaciones palpebrales. Es una presentación del doctor Alberto Emanuel Miramontes y yo, que no sé por qué no es su nombre, pero pues bueno, el doctor está en la jornada, entonces yo voy a estar con ustedes platicando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahí estoy. Ok, bueno, los temas que vamos a abordar en esta presentación va a ser la anatomía de párpados, muy general, la blefaritis crónica en su clasificación, infecciones bacterianas, molusco contagioso, herpes zóster, herpes simple y demodicosis. O sea, pues infecciones virales y también por demodex. Siguiente. Bueno, primero para empezar a hablar de la anatomía, no vamos a ver la anatomía muy extensa, solo de algunas estructuras que nos interesan para esta patología o para estas patologías. Primero van a ser lo que son, por ejemplo, podemos ver acá, las glándulas de megomio. Esta es una vista que es como si viéramos los párpados por dentro y quitáramos la conjuntiva. Vamos a ver cómo las glándulas de megomio se van a extender paralelamente y verticalmente a lo largo del tarso. Los tarsos también van a tener sus características. El superior va a ser hasta 3, 4 veces más largo o más grande que el párpado inferior y también va a tener una mayor cantidad de ductos de las glándulas de meibomio. En el tarso superior vamos a tener entre 30 y 40 y en el inferior entre 20 y 30. En cuanto a la conjuntiva, esto es importante porque ahí vamos a encontrar también algunas afectaciones o signos clínicos, síntomas que nos pueden orillar algún diagnóstico que se va a extender. Primero, vamos a tener la conjuntiva que va a empezar en el borde interior del párpado, que va a ser la conjuntiva tarsal,
hasta el fornix y después que se va a continuar hasta la conjuntiva vulvar y va a terminar en el limbo. Otra estructura importante son las pestañas. En la parte superior vamos a tener de 3 a 4 hileras de pestañas y en la parte inferior de 1 a 2 hileras de pestañas. En las pestañas pues, vamos a tener también diferentes manifestaciones que se van a presentar en estas patologías que también ya iremos mencionando un poquito. Y solamente para mencionar que en cuanto a la conjuntiva, pues va a estar conformada por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Y pues aquí tenemos algunas imágenes de una meibografía, por ejemplo. Y el siguiente. Ok, la blefaritis crónica. Primero la blefaritis crónica la vamos a dividir o se va a clasificar en dos, en anterior y posterior. Y antes de que me digan de que hay la angular, sí, también la vamos a hablar, pero o sea, primero la divide de esta manera, anterior y posterior. Y primero la anterior es un tipo de blefaritis que va a afectar el área que rodea las pestañas únicamente. Y la posterior se va a hacer por una disfunción o secreción deficiente de glándulas de meibomio. Incluso en muchos libros no ni siquiera la definen como posterior, sino como disfunción de glándulas de meibomio. La anterior se va a dividir entre estafilocócica o seborreica. Aquí tenemos un cuadro comparativo en donde pone en las estructuras que mencionamos, por ejemplo, ahorita pestañas, pestañas, el margen del párpado, si hay, por ejemplo, orzuelos o alguna inflamación de la glándula de meibomio, conjuntiva, la lágrima, la córnea, que va a ser también básicamente nuestra exploración, ¿no? Primero es importante observar cómo en la comparación tenemos en la blefaritis anterior, cómo va a afectar más, por ejemplo, las pestañas. Depósitos en pestañas, como puede ser en la seborreica, en la estafilocócica, y generalmente en la posterior, pues no, porque lo que está afectando es otra zona del párpado, donde también vamos a encontrar, por ejemplo, en la de Demodex. También vamos a ver la característica de la afectación en las pestañas. La pérdida de parcial o total de pestañas, que la conocemos como madarosis, que es también un poco más en procesos crónicos. Y vemos aquí como en la anterior es donde más se presenta, ¿no? En la seborreica también y en la posterior no. El margen del párpado, la ulceración, vamos a tener también presente en la infecciosa principalmente, pero vemos cómo en la posterior se incrementa. En cuanto al orzuelo, igual, solamente en la anterior. En la conjuntiva tenemos algo que se llama una reacción flictenular, la cual consiste en una hipersensibilidad hacia diferentes microorganismos bacterianos. Esto quiere decir que se van a hacer más propensos pues, para contraer infecciones bacterianas y pues vemos cómo es en la estafilocócica, ¿no? Por obvias razones. En cuanto a la lágrima, perdón, tenemos la espumosidad de la lágrima, la vamos a encontrar en la posterior. El ojo seco es muy importante porque incluso, bueno, hay unos reportes que dicen que el 86% de las blefaritis posteriores tienen ojo seco. En cuanto a la epidemiología total, ¿cuál es más común? Es la posterior, que es un 24% de la población adulta se menciona que tiene blefaritis posterior, incluso sin siquiera saberlo, y un 12% de la anterior. Pero la relación de ojo seco y blefaritis posterior es muy, muy grande. La córnea, pues podemos tener erosiones puntiformes, se va a presentar en todas, más en la posterior. Se fijan también cuando hay afectaciones ya más de córnea, de conjuntiva, etcétera, pues es un poco más en la posterior porque es un margen más cercano. Y además porque afecta directamente la lágrima, que es lo que está recubriendo ya la superficie ocular, ¿no? Vascularización e infiltrados. Ahora, todos estos también van a estar asociados a diferentes patologías de la piel, como es la dermatitis atópica, más asociado a blefaritis anterior, específicamente estafilocócica, la dermatitis seborreica, para la seborreica obviamente, y la rosácea, que también es muy común verla para la blefaritis posterior. Siguiente. Ok, empezando con la blefaritis anterior, estafilocócica. Esta va a estar provocada por el Staphylococcus aureus, va a presentar escamas y costras, también que nosotros vemos en las pestañas
como secreciones rodeando la pestaña que se llama collaretes, o le decimos collaretes. Conjuntiva hiperémica, podemos encontrar papilas, también dependiendo de la etiología o también de la cronicidad de la patología. Cicatrices, madarosis, que es como lo que hemos comentado ahí abajo, como hay una ausencia de pestañas en el caso crónico, y poliosis, que cuando se trata de un defecto más térmico, que afecta a diferentes partes de la piel. La poliosis es una falta de pigmento, entonces va a empezar a afectar también pestañas. Se empiezan a ver las pestañas como canosas o las cejas, etc. El ojo seco que puede hacer, que no es la principal característica de la anterior, aunque sí es común también encontrarlos juntos. Y también podemos encontrar una queratoconjuntivitis atópica. Ahí tenemos las imágenes de los 3 signos que les dije. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la blefaritis seborreica anterior, seborreica, que es parte de la anterior. Va a ser más generalmente en pacientes mayores. Vamos a encontrar grasa, hiperemia en borde palpebral. Ahí en la imagen se ve súper clarito cómo se ve. Eso quiere decir que pues es grasa. Escamas suaves y además la característica diferencia de la estafilocócica, que son los collaretes. Vamos a encontrar adherencia entre las pestañas, entre ellas, pero se va a ver como adherencia acuosa, como cuando te mojas la cara o así y literal están pegadas, pero como por una sustancia más acuosa que una secreción como tal como la blefaritis estafilocócica. Siguiente. Aquí tenemos los 2 ejemplos. Ahorita ignoremos el último de Demodex. Tenemos la presentación del collarete, que va a ser como más forma de círculo, aplanado, rodeando la pestaña, y la caspa de la seborrea, que es más como una parte de la pestaña adherida. Siguiente, por favor. Ok, pasando a la blefaritis posterior, que ya pues dijimos que es más bien por la deficiencia de glándulas de meibomio, vamos a tener que es una secreción excesiva, anormal obviamente, de las glándulas de meibomio. Vamos a tener, por ejemplo, primero, excesiva, se pueden formar en el episodio más agudo, como cúmulos en los ductos de la glándula de meibomio, después una rescisión de las glándulas de meibomio, es decir, se comienzan a tapar, a cronificar y se vuelven más como tapones, más duros, más espesos, y no tanto como de grasa, como en la imagen B. Hiperemia y telangiectasis en el borde posterior, el fluido glandular o turbio, o lo que conocemos también como en pasta de dientes, que pues, lo que se ve súper clarito, no lo podemos confundir, y lo que les había comentado de que se puede ver una película lagrimal estable o espumosa. Entonces, recordar que en la posterior casi siempre va a estar afectada la lágrima. Esto también es súper importante porque mencionaba que el hecho de que en un proceso crónico se afecte la lágrima también puede dar mucho más pie por los ácidos grasos a infecciones posteriores, pero ya en córnea o en conjuntiva vulvar y afectaciones, pues ya, digamos, oculares. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí metemos ya la blefaritis angular. La comento aquí porque básicamente pues también es una blefaritis infecciosa. Se va a presentar, digamos que pertenece un poco más a las anteriores que a las posteriores, pero pues es muy característica por el lugar y la forma en que se va a presentar. Va a estar dado por la moraxela lacunata. Vamos a encontrar enrojecimiento, escamación, maceración y fisuras y excoriación dérmica. Generalmente en el canto lateral, la excoriación dérmica se va a dar generalmente en el canto lateral porque es debido al exceso de lagrimeo y pues casi siempre, siempre la lágrima va a caer por el canto lateral, ¿no? También cuando presenta conjuntivitis folicular o papilar, pues ya es un proceso, más crónico. El tratamiento, pues menciona el cloranfenicol, bacitracina o eritromicina, pero realmente, los de mayores años, pues yo no he visto que aquí en el GAO así, pues realmente de primera mano sea el cloranfenicol, también ya por resistencia que se ha generado, pero bueno, eso se menciona en los libros y aquí vemos pues, básicamente todo. Vemos la secreción y únicamente pues el canto y vemos el enrojecimiento, ya como costras, la inflamación. Siguiente, por favor.
Ok, en cuanto al diagnóstico, vamos a englobar todas un poquito. No se ha establecido o es muy difícil establecer un protocolo de diagnóstico para cada una de estas entidades, sino que hay que considerar como un todo, ya que la mayoría de los signos y síntomas son muy inespecíficos, ni siquiera hacia enfermedades infecciosas, sino hacia una cantidad, o sea, enorme de patologías. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer una historia clínica completa, es decir, preguntar antecedentes, antecedentes de cáncer de piel, antecedentes de alergias, antecedentes de resfriados, antecedentes ¿de qué otro? De ojo seco, por ejemplo, también. Y también, de hecho, o sea, bueno, pues ahorita al final vamos a ver una lluvia de ideas. Y luego también proceder pues con un examen del ojo completo. Podemos ir en orden como lo vimos ahorita, vemos las pestañas, vemos el borde palpebral, vemos la conjuntiva, si hay papilas, si hay folículos, y luego ya pasamos al ojo, vemos cómo está la conjuntiva ya vulvar, vemos si hay en la córnea alguna expresión de alguna úlcera, o cómo está la lágrima, ya vimos la relación que tiene con el ojo seco, el tiempo de ruptura y todo lo que se puede valorar, y obviamente tinción con fluoresceína, que nos va a permitir ver todos los signos mucho más claramente. De laboratorio no hay básicamente nada, pero lo menciona en casos cuando hay una conjuntivitis folicular crónica, y también el tiempo, o sea, también como la evolución y los datos clínicos, se puede hacer un examen para clamidia, en el caso de las bacterias. Y la última, la mammografía, que pues, por ejemplo, aquí no contamos con esa, pero bueno, esto te puede reflejar a veces, hay condiciones en que los ductos de las glándulas de meibomio son más cortos o cualquier función de las glándulas. Y por ejemplo, no sé, en los diagnósticos diferenciales, pues es súper complicado porque puede ir desde ojo seco hasta un carcinoma de células basales o escamosas o sebáceas. Entonces, pues por eso también es tan difícil protocolizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, tratamiento de la blefaritis en general. Comparten muchas cosas en común las tres entidades que hemos hablado. La higiene de párpados es muy importante, que se va a dar pues primero con compresas tibias o calientes, seguida de masaje, y lavado también con las toallitas, por ejemplo, que ya vienen a lo mejor comercializadas, que vienen con hipocloruros al 0.1 y al 0.01 y 0.02%. Lavados con eso, también obviamente depende de la capacidad económica del paciente, pues se pueden hacer con otras cosas, shampoo de bebé, también lo que se llama el aceite de té de árbol, aunque pues hay ahí controversias. Se ha dicho que, por ejemplo, en donde puede ayudar más, que lo vamos a platicar, es más bien en la demodicosis. Pero bueno, son alternativas para el lavado. Antibióticos orales serían la doxicina, 50 a 100 miligramos 2 veces al día, por una semana, un al día de 6 a 24 semanas, acitromicina, 500 miligramos diario por 3 días, y luego 3 ciclos con intervalos de una semana. Las tetraciclinas, pues hay que tener cuidado con ellas también en niños menores. Esteroides tópicos, 4 días por una semana, depende también cuál tengamos a la mano. Aquí pues casi siempre el que tenemos a la mano pues es la Tobradexa, ¿no? Que es la que se hace más fácil dar como el tratamiento conjunto. No es lo que está 100% descrito, pero pues es lo que nosotros podemos utilizar. El lubricante ocular, pues es muy importante, ya que lo mismo, se acompaña siempre de ojo seco o casi siempre de ojo seco, y la integridad de la lágrima pues nos puede ayudar a una recuperación rápida. Y ácidos de omega 3, sobre todo, o sea, en casos de blefaritis posterior. Pero en general es un tratamiento, o sea, que no cambia mucho entre sí. Los antibióticos obviamente sí, cuando es estafilocócica, etcétera, pero en general es un tratamiento también de higiene y ya del tratamiento médico que requiera cada uno. Siguiente. Ok, vamos a ir ahora a infecciones palpebrales bacterianas.
no las describen como tal en muchos libros como faritis, sino como infecciones. ¿Por qué? Porque son mucho más, pues algunas como más sistémicas o dérmicas, más bien, y que abarcan muchísimas más partes de la piel o de la cara. Siguiente. La erisipela, pues va a ser una infección linfática dérmica y superficial, generalmente causada por estreptococos piógenes. Y, por ejemplo, aquí es importante, también me faltó en la noticia mencionar, el drenaje linfático de los párpados va a drenar a dos ganglios o a dos centros, que es el periauricular y el submandibular. En todas este tipo de infecciones también es importante saberlo para realizar una exploración completa. Esta va a ser una placa eritematosa, genera una celulitis de bordes elevados y bien definidos, como lo vemos en la imagen. También en procesos crónicos, pues va a haber una infinidad de manifestaciones oculares. Y pues el tratamiento menciona que es con penicilina y amoxicilina. Primero, ahí varió mucho, encontré unos donde decían de que, pues, amoxicilina por no sé cuánto tiempo. Otros decían, no sé, primero penicilina como una impregnación y luego hasta ahí ve y luego continuar con amoxicilina oral durante otro periodo. Entonces varía mucho, pero pues es antibiótico y penicilina y amoxicilina están incluidos. ¿Sí? Siguiente, por favor. El impétigo va a tener una caracterización clínica mucho más clara. Va a ser una infección superficial altamente contagiosa causada por Staph aureus o Staphylococcus pyogenes. Van a ser máculas eritematosas y dolorosas que van a ir cambiando las lesiones conforme a la cronicidad. Entonces, primero máculas eritematosas y dolorosas que incluso pueden reventar así a las 48 horas o hacer, pero se pueden volver después ampollas de pared delgada y finalmente costras amarillentas o doradas que en la imagen pues se ven claras. Vemos en la cuestión del ojo, está rodeando toda la zona ocular, tiene enrojecimiento, se puede acompañar de fiebre y linfadenopatía como las que ya mencionamos, es importante verlas. Y en el tratamiento pues son antibióticos tópicos orales, pero también menciona muy importante el aislamiento. En neonatos puede ser muy severo, entonces también cuando hay una infección de impétigos hay que pues básicamente aislar al paciente por su alta contagiosidad. Muchas veces pues no tenemos ese cuidado. Siguiente, por favor. Vamos a pasar ahorita a infecciones virales. Primero vamos a hablar del molusco contagioso, que va a estar dado por el poxvirus. Es un virus de doble cadena de ADN. Generalmente se va a dar en niños y su pico está entre niños de 2 a 4 años, en el caso pues de y pacientes inmunocomprometidos. Este va a ser un contagio por contacto primero, o sea, el contacto y después la autoinoculación. Y después la autoinoculación va a tener un fenómeno histopatológico que se conoce como Henderson-Patterson, que está aquí, que ya es más como curiosidad, es una hiperplasia, son lóbulos que simulan, o no simulan, lóbulos que representan una hiperplasia que va a tener como infiltrados de diferentes compuestos de la célula que van a empujar el núcleo hacia arriba y además van a tener pues un pozo en medio que también en su presentación clínica pues nos va a dar lo que hemos visto siempre en el molusco contagioso, que es una mácula umbilicada con una depresión en el centro y también puede tener como diferentes cúmulos de olvidé el nombre, perdón. Pero bueno, es lo blanquito que se ve ahí, está alrededor de la ubicación. Si el diagnóstico se hace con uno o más, y más en la zona periocular, puede generar una conjuntivitis folicular crónica ipsilateral, obviamente del lado en donde están las lesiones. ¿Esto cuándo va a ser? Cuando la lesión esté invadiendo el borde palpebral. Si está pues alrededor, pues obviamente todavía no te va a afectar ya lo que es la conjuntiva. Cuando alcanza el borde palpebral, puede soltar, digamos, una carga viral hacia la lágrima y finalmente generar
una conjuntivitis folicular crónica ipsilateral. El tratamiento, pues hay, o sea, que mencionan que unos no se tratan, unos son autolimitados, pero también hay rasurado y excisión de las lesiones, el curetaje, la ablación química, la crioterapia y el láser. Y vemos aquí algunos puntos de lesiones, aquí está la zona periauricular, y creo que de todas las infecciones, o bueno, no sé, para mí se me hacen las lesiones pues, más características y más reconocibles. Siguiente, por favor. Ok, seguimos con el herpes zóster. El herpes zóster oftálmico, o comúnmente conocido como culebrilla, es una enfermedad viral caracterizada por una erupción cutánea, como vemos, dolorosa unilateral en uno o más distribuciones de los dermatomas del quinto par. O sea, un ejemplo, donde están distribuidos. Esto se va a dar por puede ser por una reactivación o una infección primaria, generalmente es una reactivación de una infección por varicela zoster, que va a atacar o sea, el núcleo del trigémino y se hace retrógrado, es decir, cuando la infección pues ya está cediendo, la infección primaria se va a mantener inactiva y cuando hay una reactivación se vuelve, o sea, como una infección anterógrada, se va hacia donde termine y va hacia los hematomas y va a terminar pues reflejando en donde tiene la inervación de y va a estar compartida entre el ojo y los anexos oculares. Siguiente, por favor. Es causado por el virus de la varicela zoster, que es reactivado, ya lo mencionamos. Puede viajar a lo largo de las neuronas sensoriales hasta la piel para formar las lesiones y ocurre típicamente en adultos mayores. Se puede presentar a cualquier edad, pero principalmente en adultos mayores. Y bueno, también ya lo de la reactivación. Siguiente. Vemos aquí la lesión, igual como en la pasada se ve, o sea, pues en la misma zona del dermatoma, que es al final la que nos importa, que es donde está el ojo. Siguiente. Ok. También tenemos la invasión directa por el virus, que puede dar lugar a conjuntivitis o queratitis epitelial, que es súper clásica, o sea, que desde el principio nos dicen sobre las úlceras en forma de dendrita. La inflamación secundaria y vasculitis oclusiva pueden causar epiescleritis, escleritis, queratitis, uveitis, afectaciones en el iris, el infarto segmentario del iris, neuritis óptica y parálisis de pares craneales. La reactivación puede causar necrosis e inflamación de los ganglios sensitivos afectados. Por eso es importante también, o sea, la exploración completa y no solamente como observar la parte dérmica o la parte ocular, sino también otras cuestiones. Siguiente. Perdón, también hablando pues en general de las afecciones del herpes, cuando ya encontramos afecciones corneales, recuerden que va a afectar pues directamente las fibras nerviosas estromales. Entonces, pues podemos encontrar una disminución o pérdida de la sensibilidad de la córnea. Entonces eso, o sea, en nuestra consulta pues es muy útil. Aquí tenemos diferentes imágenes. Tenemos el herpes zóster oftálmico, el signo de Hutchinson, el exantema, ¿no? Sí, el exantema que afecta la parte lateral de cara y nariz. Y, por ejemplo, acá un exantema grave en pacientes ya inmunocomprometidos. Y finalmente acá la cicatrización de un exantema parecido como este, pero ya en periodo de remisión. Siguiente. El tratamiento pues va a ser antivírico oral, preferentemente antes de las 72 horas. Hay un resultado muchísimo más prometedor de que aparezca el exantema. Entonces reduce la intensidad y la duración del episodio agudo, así como el riesgo de neuralgia posherpética. Va a ser aciclovir, 800 miligramos, 5 veces al día, durante 7 días, pero ya hay nuevos fármacos también como el valaciclovir y el famciclovir, que pues va a depender que elijas también de lo que tengas tú a la mano. ¿Por qué se mencionan estos? Porque se ha visto que tienen pues, una posología más cómoda, se toleran mejor y posiblemente sean igual de eficaces que el aciclovir. Siguiente. También tenemos el aciclovir intravenoso. Por lo general está indicado en casos graves, en casos pues, ya más sistémicos y además que afecten el sistema nervioso
de una manera importante, como la encefalitis y la inmunodepresión moderada o muy intensa. Pues te puedes dar cuenta fácilmente también qué paciente puede ser de riesgo para poder realizar un tratamiento intravenoso, ¿no? Bueno, me platicaron compañeros que aquí también se ha visto un paciente donde con un VIH positivo, ya con una manifestación clínica, incluso hasta también con infección de herpes, pues esos pacientes no te la vas a jugar con una ciclovir oral nada más o así, pues ya haces un tratamiento más sistémico. Corticoides sistémicos, que es la prednisolona, a dosis de 70 miligramos diarios durante 4 días, y luego lo vas disminuyendo, 40 miligramos, 4 días, y 20 miligramos, otros 4 días. Bueno, luego sigue el herpes simple, pertenecen a la misma familia. El exantema cutáneo del herpes simple se debe a infección primaria o reactivación, igual que el herpes zóster. Y también se encuentra latente el ganglio trigémino. Esta igual puede generar manifestaciones en la sensibilidad de la piel, de la cara, los párpados en unos 24 horas, y van a aparecer vesículas y en la piel periauricular apenas que se pueden romper a las 48 horas, asociada a una conjuntivitis papilar, secreción, edema palpebral, pueden formarse úlceras dendríticas de la misma forma en la córnea, sobre todo en pacientes atópicos, y afectación cutánea pues puede ser muy extensa y grave en la cara, en el resto de la cara o incluso en otras. Siguiente, aquí tenemos las imágenes, como podemos ver primero, este es por ejemplo herpes zóster, de hecho es la misma señora del otro. Pero vemos, por ejemplo, en ese niño cómo están básicamente todas las manifestaciones clínicas posibles que hay en el herpes simple. Tenemos vesículas que todavía no se rompen, tenemos vesículas que ya se rompieron, progresión a costras y también un eczema herpético, y pues bueno, vemos en los ojos, no respeta, digamos, tanto el borde, sobre todo palpebral inferior. Y acá tenemos también otras lesiones ya como tal en párpado, que son pues, vesículas todavía, digamos, puede ser un episodio agudo. Siguiente, el tratamiento se puede resolver gradualmente sin tratamiento al cabo de una semana. Sin embargo, pues depende del paciente y también, o sea, seamos sinceros, nadie va a llegar con una manifestación clínica, y si estás yendo al médico o al oftalmólogo para que te resuelva algo, no le vas a decir, no, así, ¿no? Esperes una semana. O sea, entonces, pues tienes que optar. Si es necesario, pues el tratamiento puede emplearse igual un antivírico tópico o más de aciclovir 5 veces al día, durante 5 días, u oral, aciclovir, famciclovir, igual aciclovir, al igual que para el cáncer. Y finalmente vamos a hablar del Demodex, que va a provocar la enfermedad de hemodicosis. El Demodex, pues es una especie de Demodex follicorum y Demodex brevis. ¿Esto en qué va a cambiar? Que los dos se van a presentar en blefaritis posteriores y blefaritis anteriores. El Demodex follicorum brevis se va a presentar más en las blefaritis posteriores, y el longus, que me faltó poner ahí el apellido, el longus en las blefaritis anteriores. Van a ser responsables de la hemodicosis humana, afectan la piel y en ocasiones vinculadas a afecciones oculares. La manifestación, pues aquí tenemos el borde palpebral, se ve súper diferente. Acá les pongo la representación pues ilustrativa. Rodean toda la pestaña, pero van a ser como mucho más largas, van a ser como una cápsula, a diferencia de la seborreica, que no va a cubrir la totalidad de la pestaña, y pues el collarete en la estafilocócica, que va a ser como más plana y un poco más, pues abarcando más área. Siguiente, por favor. Como tal, la infección por Demodex puede dar lugar a escamas casposas cilíndricas alrededor de la base de las pestañas. Los ácaros pueden demostrarse en la lámpara de hendidura a 16 aumentos. El otro día vimos una, yo la verdad no vi, pero se mencionaba en el tema que los puedes ver a 16 aumentos. Puedes limpiar manualmente la base de la pestaña y comenzar a rotar también la pestaña para ver si hay restos o incluso presencia todavía de ácaros. Y si es necesario, pues puede examinarse en el microscopio las pestañas, pues en un portaobjetos, o sea, ya patólogo.
En cuanto al tratamiento, está la higiene palpebral. Hay variaciones en lo que dicen, ya mencionamos en general cómo debe ser la higiene, pero, por ejemplo, aquí decían que el aceite de té de árbol tenía mayor eficacia, ya que tenía dos mecanismos de acción contra los ácaros. Mencionaba que primero, a una dosis de 50% es capaz de directamente, como tal, matar al ácaro, y que a una dosis menor, que se puede diluir con plumetol, decías, al 10% me parece, o al 5%, diluyendo el aceite y el flumetol, tenía una capacidad de hacer a los ácaros migrar o simplemente salir o sea, del lugar de la infección. Por eso menciono aquí específicamente el aceite de té de árbol, que se puede hacer los lavados con eso a diferentes concentraciones. La ivermectina cada 12 horas por un día, se puede repetir el tratamiento a la semana o a las 2 semanas. Generalmente a las 2 semanas pues, debería de ser más que suficiente, obviamente teniendo los cuidados que te debemos de tener con la ivermectina, como en los niños y en otro tipo de población. Y pues en general creo que sería todo. Sí, sí, sería todo. Pero, ah, ok, aquí estoy. Ah, el widget. El widget. Pero nos tenemos que revolver, ¿no? No, sí. Dos mayoría. Sí, pero, ¿qué más? ¿Del Alfredito? Sí, no, hombre. ¿No es el Alfredito? Ya es pelo. Oh, yo no me. Felicia. Gracias. Primera, por favor.
¿Puede apagar la luz para que se vean? Ok. Receta con nombre del medicamento comercial, dosis, tiempo de duración del tratamiento y todo en orden de importancia, de más importante a menos importante. Ese es el primer caso. ¿Qué diagnóstico le dan primero para luego ver el tratamiento? ¿Quieres agüita? No es otra cosa. ¿Te quieres ir a dormir a la noche ya? ¿Vale? ¿Te quieres ir a dormir? No, yo creo que no me estoy en la clínica porque voy a ir pacientes. Tenía una y ya. Lo último ustedes decimos. ¿A qué horas? Mañana a las 10, pero para no despertarlos. ¿Qué? Buenas tardes. Voy a dejar que trabaje. Diagnóstico y tratamiento. La silla en la mesa. Para siempre. Ahorita lo- Hola. Hola, hija.
No, ya. ¿Ya fueron? ¿Ya? Ok. A ver, ¿cuál es la parte más importante para ustedes en el tratamiento de este caso? ¿Qué le dan de número 1? A ver, yo no. ¿Hacia aquí? ¿Acá? ¿Cuál? Hacia lo palpebral. ¿Acá? ¿Hacia el comprensivo? ¿Allá? Ok. Bien, entonces 1 aseo. Todos coinciden. 2. Así, vámonos así, para acá. ¿Qué le dan de antibiótico? Tobramicina. En gotas, en ungüento. ¿Cada qué? Cada 8. Entonces, tobra 2. ¿Aquí? Tobradexa cada 8 por 21 días. ¿Acá? ¿Cuál? También tobra. ¿Allá? ¿Cipro? Ciprodexa. Venga, ciprodexa. ¿Acá? ¿Cuál? Tracidex. Ok, Tracidex sería otra aquí. ¿Acá? ¿Tobradexo también? ¿Nadie considera eritro? ¿Eritro y tetra? Pero en tópico nadie lo considera. Esa sería una alternativa. Yo pondría eritrotesaloptomicin como antibiótico. En teoría, para las blefaritis, la eritro, la tobra y el citer, que es la citromicina, son las de primera elección. Pero la mayoría de los oftalmólogos sí usan tobra y cipro, aunque no es el de elección. Ok, 3. ¿Le dan algo más? ¿Acá? Lubricante. ¿Qué lubricante? ¿Cuál le daría? Ok, ¿acá? Lubricante. Ok, ¿acá? ¿Cuál? No. ¿Allá? ¿Cuál? Perdón, traigo una tubaritis y ando bien sorda. Les creo que me hable fuerte. ¿Acá? ¿Cuál? Ok, ¿acá? Ok. O sea, tercero es lubricante. Todos lubricantes, independientemente de eso. ¿Algo más? ¿Tú lo has usado? ¿Lo has visto usar? Sí. ¿En dónde? Ok, ¿alguien más? ¿Me dan una más, por favor? Bueno, sí, el ácido palpebral. ¿Alguien de omega 3 aquí? El omega 3 es muy buena alternativa cuando hay disfunción de las glándulas de meibomio, sobre todo cuando hay ojo seco. Entonces, siempre considera el omega 3 en blefaritis. En teoría, la citromicina es el de elección, pero no hay en ungüento. En Estados Unidos sí. Entonces, el citer se utiliza. ¿Se acuerdan de la dosis del citer? ¿Cuántos días? 3 días. Entonces, es muy cortito el tiempo. Por eso.
Pues sería una buena alternativa, considérenla. La eritromicina en ungüento a mí me gusta. Antes existía la tetraciclina, ya no existe. Está la terramicina, que está combinada con neomicina, que no me parece la mejor opción, pero a mí me gusta utilizar este. ¿Ciclosporina alguien utiliza? Yo solo la utilizo en casos de inflamación severa, pero fuera de eso no. ¿Y vía oral cuál de las tres? Ok, aquí. Si tienen que dar vía oral que no se quita, no se quita, está muy inflamado, ¿cuál de los tres? Ok, aquí. Allá. Yo también. La tetra sí tiene muchísimos efectos secundarios, entonces no. ¿Esteroides tópicos cuándo? Gotas o ungüento. ¿Y cuál? Gotas, ungüento y cuál. Gota o ungüento. En el mismo. Gotas no. Ok. Ok. Aquí. ¿Esteroides sí o no? ¿Gotas, ungüento? Ok. ¿Aquí? ¿No darían? Ok. ¿Allá darían, no darían? ¿Sí? ¿Qué darían? En el ungüento. Pero no hay ungüento más que Tracidex o Pixin de X. Ok. ¿Acá? Ok. ¿Y acá? ¿Flumetol en gotas? Ok. Y se fijan, cada quien lo maneja de manera diferente. Es ir buscando lo que a ustedes les va funcionando, pero me parece que estos tres son la clave. Yo sí me quedaría con el eritro, con el aseo y con el lubricante, y solamente en caso inflamatorio pues daría un esteroide en gotas, porque yo no puedo combinar el eritro en ungüento con gotas en ungüento porque no existen en México. La que sigue, por favor. Muy bien. Hay pacientes que tú los ves y les sale la grasa por todos lados. Pero el ungüento, si se lo aplican bien, que necesita tener aseo, si no, no hay manera. Yo la manejaría igual. Yo la manejaría, sí. Estuve investigando sobre la terapia con calor y hay un lugar en Puerta de Hierro que hacen esto, se llama Spa del Ojo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? Yo no lo conozco, no sé qué manejan. Los costos son como de 1,500 por sesión y ofrecen todo esto, cosas que no sabía. Por ejemplo, ¿habían escuchado el fondeo de glándulas de meibomio? No sé cómo lo hagan, cómo lo hacen. O sea, lo que hacen es puncionar la glándula. Ok. ¿Con calor o sin calor? Exacto, eso es como presión, ¿no? ¿Con calor o sin calor lo hacen la...? Uh-huh. Ok. ¿Perdón? Uh-huh.
¿Cuánto tiempo les dura en cuanto al efecto? O sea, ¿le haces eso y mejora una vez al mes de por vida? Ok. Ok. Ajá. ¿Cuánto les cobra más o menos por sesión? Ok. ¿Y el tiempo de duración del efecto? Ujú. Ok, muy bien. Una más, por favor, ¿me pasas otra? Donde está la información viene esto, la estimulación con calor, la expresión y succión de las glándulas de meibomio, el láser de diodo, que lo ocasiona es una disminución en la inflamación, la máscara de luz LED y la termopulsación. ¿A quiénes se enviarían aquí? Para empezar tienes que tener dinero, sí. Y recidivantes a todo perdón, resistentes a todo lo anterior, ¿no? Y ver qué tal responden. Ok, la que sigue, por favor. ¿Ese es el siguiente caso? Su principal síntoma es prurito y es resistente a tratamiento de una blefaritis convencional. Ya, no respondió a nada. Ya, esta es la clave. Tres meses.
No responde. Es el mismo tratamiento, pero tiene años con las caspitas y las pestañas. ¿Rosácea? No, ¿No podremos sospechar de SEA de células cerebrales? no, Ya me fui muy allá. no. ¿Listo? ¿Listo, doctores? ¿Allá? Vamos a hacer algo. Aquí el objetivo es el tratamiento. Son ácaros. Entonces, con base en eso, hagan la receta. ¿Ok? ¿Ya la tienen ya? A ver. Bueno, vamos a esperar que quiten. No. Ok, ahorita vamos a ir por orden para ver qué es lo más importante en este caso. ¿Listo? A ver, de este lado. ¿Cuál es? Holopatadina. Vamos a poner holopatadina. Acá. Uno. ¿Esteroide? ¿Cuál? Ketotifeno. Acá. Ivermectina. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto? ¿Cada? ¿Por? 7 días. Ok. Acá. Número 1. ¿Cuál? ¿Uno cuál? Ivermectina, dosis. Vamos a sacar ivermectina. Ok, acá. Número 1. ¿Higiene? ¿Con qué? Ay, qué padre.
Primero. 2. Ok. Segunda. ¿Esteroides? ¿Qué le dejan? Acá, 2. ¿Ok? 3. Este sería. Allá. Paseo con. ¿Ok? ¿Y acá? ¿Cuál? ¿Plumetón? ¿Aquí? Ivermectina. Okay. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿Alguien se ha tomado el tiempo de...? Realmente es muy difícil verlos. No, pero eso no es lo que tú piensas. Es muy difícil verlos. Dicen que si con el microscopio te pones una laminilla, una gotita de cianoacrilato, lo pegas y luego lo ves al microscopio. La manera más sencilla es una blefaritis que no, es clínicamente una blefaritis que no responde, que se manifiesta por mucha comezón y de larga evolución. Y se ve como manga de camisa larga, la parte donde está la base de la pestaña y luego caspita. Digamos que es la manera más sencilla de diagnosticar. ¿Alguien usa el disulfuro de selenio? Es un champú muy usado en la caspa. No todos lo toleran, pero diluyéndolo, tienen muchas marcas, el Polycure es un azul, lo diluyen y si lo toleran es muy bueno para este tipo de ácaros. La ivermectina son 2 dosis nada más, 2 dosis, no tantos días. Y el árbol del té, ¿quién lo usa y cómo? ¿Cómo usan el árbol del té? ¿Qué marca? ¿Cómo lo diluyen o cómo lo utilizan? Ajá. En México no. Aquí no hay. Ok. En Bolivia sí hay. En México, ¿cómo lo usan? ¿Y dónde lo venden? Ok. Tiene que ser al 50%. Lo que se puede hacer, si el paciente lo tolera, venden el aceite de árbol de té. El paciente, es lo que yo he usado. El paciente pone una gotita del árbol del té, una gotita de agua hervida, lo diluye y con eso se limpia. Es una alternativa. Pero si pueden encontrar el que ya está preparado, obviamente es mucho mejor. Y los lubricantes. El que sigue, por favor. Ay, de verdad, la ototubaritis la traigo horrible. No, con eso se supone que se quita la comezón. Este no es un efecto real, pero el caso. Me llegó un niño de 7 años con sobrepeso, tenía NPL en los 2 ojos, llegó con su mamá. La mamá, ¿cómo se podrá decir bonito? No hay más decirlo bonito. Bueno, la mamá lo usaba para pedir dinero en las calles. La mamá vivía con múltiples parejas, vivían en la calle. Y lo llevaba porque el niño se tallaba mucho los ojos. ¿Tienen idea de qué hacer? Son piojos. ¿Cómo los tratan? Hay que quitar uno por uno. 2, ¿qué hacen en casa? No salen con aseo, no salen, se los prometo que no salen. Es dificilísimo estarlos quitando.
Cuando estaban chiquitos, ¿cómo se los quitaban a ustedes? Hay un champú, pero arde muchísimo en los ojos. Ok, ¿le das la que sigue, por favor? Con vaselina. Se pone vaselina en los dedos, que es estarle haciendo aseo con las manos. Pero la parte más importante, cuando hay piojos en las pestañas en los niños, lo más probable es que sea por abuso sexual. Entonces, eso que en la cama duermen todos y bueno, eso es muy poco probable, ¿no? Entonces siempre hay que derivar a los niños, en este caso yo lo derivé al DIF y sí había abuso sexual de parte de la pareja de la mamá. Y fue un caso muy triste, pero cuando lo volvió a ver un año después, iba con la hermana, ya iba delgado, ya iba sonriendo. Entonces, ¿mande? Tenía un problema corneal, pero pues la mamá se aprovechaba de eso para ganar más dinero. Ok, la que sigue, por favor. Último. ¿Cómo manejan el herpes? Así llegó. Esta es una evolución. Entonces, ¿me ponen la receta, por favor? Dosis, todo. No, yo no. La voy a llevar a... Ay, solo, no oigo nada. No oigo nada. No, por ahí tengo. ¿Listo? Ok. Tratamiento. Aciclovir. Aciclovir. Vía oral o tópico. Okay. Dosis. ¿Cuánto tiempo? 4 a 6 semanas. ¿Aciclovir también? 600 cada
Ajá. A ver, aquí la clave es cuánto tiempo. Díganme cuánto tiempo se lo dan. ¿Seguro? ¿Y si allá? ¿Un mes? ¿Quién dijo un mes? Un mes. ¿Acá? ¿Cuánto tiempo? 10. ¿Acá? 2 semanas. ¿Acá? Mínimo 2 semanas. Mínimo. Pero tienen que esperar a que se quiten las lesiones. Una de mis mejores amigas de la primaria llegó con media cara con el herpes y duró 4 meses porque se lo suspendía y se reactivaba. Sí, claro, claro. Estamos hablando de un zóster. Sí, y tienes que estar vigilando el tamaño de la lesión y todo esto. Estamos hablando de un zóster. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué le ponen en la piel? En la piel. ¿Aciclovir? ¿Alguien más? ¿Alguien ha usado el Virgangel? Okay. El Virgangel, desde mi punto de vista, es mejor. Es menos espeso, tiene menos efectos secundarios en la piel, es mejor tolerado. Entonces, a mí me gusta más el Virgangel. ¿Qué más? El Virgangel. Es mejor. Virgangel. Ajá. Es DPA, me parece. ¿Cuál? A eso vamos al final. Espérenme. Ya, al cuadro agudo, ¿algo más? Sí. ¿Cuál es la importancia de las lesiones en la nariz, del signo de Hutchinson? ¿Por qué es importante saber que está aquí una lesión? Más que eso, ¿qué? Cuando vean lesión aquí, revisen la córnea. Casi siempre hay lesiones corneales. Entonces, lesión aquí, revisen el ojo, ¿ok? ¿Le darían una imagen a esta primera imagen? Ciclopléjico si hay dolor, ¿qué más? ¿Quién describe? ¿Quién describe? Cuadros activos, hay que evitar el esteroide. Hasta que pase el cuadro activo lo dan. Porque a mí me llegó ella así porque le dejaron esteroide. Y es normal que se pueda confundir al principio con otra cosa. Puede confundirse con un impétigo, con una alergia, con 1000 cosas. Pero hay que preguntar. El paciente llega con fiebre, llega con dolor, llega con sensibilidad baja o alta. Irnos más, y son pacientes mayores, hacia un herpes. ¿Me pasas una más? Ok, ¿ya se curó? ¿Con qué le quitan el dolor? Gabapentina, ¿qué más? Ok, ¿cómo le dan? Tomando en cuenta que son casi siempre personas ancianas. Ok. ¿Gabapentina o pregabalina? ¿Cuál dan? ¿Pregabalina acá? Ok. Yo lo que hago cuando son pacientes mayores es dejarle la dosis a su geriatra o a su médico general, porque tienen muchos efectos secundarios. ¿Cuánto tiempo lo dan? No, no me trampa. ¿Cuánto tiempo lo dan? Más o menos. 4 meses y van viendo, la pueden ir retirando, pero sí siempre el analgésico o el antiinflamatorio normal no les hace nada. A mí me gusta más la pregabalina, pero se lo mando al doctor para que lo controle. Una más. Bueno, y una última. Sí, por favor. La recomendación de hoy. Segunda Guerra Mundial. Liesel no es judía, es alemana. Y empieza cuando
El papá los abandona, está en plena guerra, el papá los abandona y ella va en el tren con su mamá, se le muere su hermano y su mamá lo abandona, pues las deja con unos señores desconocidos. Ella para sobrevivir, lo que hace es buscar en los libros ¿sí? ¿Mande? No, pero está muy bueno. Y lo mejor de este libro es que tiene el narrador más bonito y más maravilloso que yo he leído, y el narrador es la muerte. Entonces, es uno de mis libros favoritos, más que recomendado. Muy bien, chicos, pues nos vemos el próximo viernes. No oigo. No, pero nada. Es como si estuviera debajo del agua.